este mensaje es para usted. El día del reposo, para los que somos hijos de Dios y hacemos parte de la Iglesia de Cristo, hemos escuchado en los textos bíblicos el día de reposo y lamentablemente no hay una idea generalizada del significado del día de reposo, cómo lo debemos vivir y qué día es. Para los judíos es un sistema sabático y he tomado el pasaje clave Colosenses 2, 16, 17. Entremos en este panorama de la cultura en que hemos estado viviendo desde el siglo XX, o tal vez antes. Buscamos descansar los domingos por una combinación de factores históricos, de pronto psicológicos y sociales. Y eso ha llegado a que se tome en la gran mayoría de la humanidad como una idolatría porque se anhela tener, entre comillas, ese día de reposo, que para la gran mayoría, sin importar la religión y la cultura, es lo que se conoce como el día domingo. Y entonces lo añoramos y al llegar a él, realmente nos entregamos a un descanso, entre comillas, o tal vez a un hobby, o distraer nuestra mente de los avatares del día a día, de los problemas que tengamos y que de pronto nos han llevado a un estrés. Y podemos mirarlo como algo psicológico, ¿saben? El fin de semana es un momento necesario para la recuperación del estrés, dicen por ahí. Y tal vez sí, porque muchos se dedican a cosas que no pueden dentro de la semana y ese día hacen lo que no pueden hacer, creyendo que van a descansar. Y particularmente no lo creo que descansen, sino más bien agitan más el alma y el espíritu. Y no somos ajenos los que nos consideramos cristianos, porque podemos llegar a una prevención de la fatiga mental, aunque para algunos se convierte en un día de ansiedad al reflexionar sobre la soledad, por ejemplo, aquellos que andan solos o estresados por la semana que empezará o que comienza y que tienen que enfrentar retos y situaciones muy difíciles. Para entrar un poco en la historia, podemos tomar una fecha, el 7 de marzo del año 321, después de Cristo. El famoso emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso porque era la festividad del Día del Sol. Pero nos preguntamos, aquellos que queremos obedecer la palabra de Dios, ¿qué día es? ¿El séptimo? ¿El día de reposo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál es? ¿Realmente es el domingo? Socialmente, sí, el domingo es una oportunidad para el propio bienestar a través de diferentes actividades, ya sean religiosas, recreativas o de ocio, como les había mencionado. Históricamente, por tradición oral judaica, son los sábados, o eran los sábados, porque hoy en día no sabemos si realmente toda la nación judía lo guarda. ¿Saben? La diferencia entre estos actos, o más bien esta diferencia entre estos días, se debe principalmente es que el calendario hebreo es lunisolar, basado en los ciclos de la luna y el sol, mientras que el gregoriano, que es el que estamos nosotros viviendo o asumiendo, es puramente solar, o sea, el movimiento planetario, es decir, que los planetas giran alrededor del Sol, en el sistema solar que nosotros comprendemos y conocemos. Esto significa que los meses hebreos se basan en la luna, pero para sincronizarlos con las estaciones se añade un mes adicional, el 7 de cada 19 años. Por eso es que hay una confusión en la mayoría de personas y sobre todo aquellos que no se han estudiado en la Biblia, que no concuerdan ciertas fechas o ciertos días porque estamos en un dilema si es solar o lunar. Otras diferencias incluyen que los días en el calendario hebreo comienzan al atardecer, miren eso, y los años se cuentan desde el punto de partida diferente en la creación del mundo. Por ejemplo, ¿saben? Hasta ahora
no existe una postura universalmente correcta para descansar. Algunos descansan el sábado, otros el domingo, otros descansan entre semana, de acuerdo a sus actividades laborales. ¿Saben? Esto se ha tomado también como un concepto de religiosidad. Entonces, porque la postura ideal varía según las creencias de las personas y sus necesidades específicas. ¿Por qué digo que se volvió idolatría? Porque desde el viernes mucha gente culturalmente lo usan para divertirse, entre comillas, bebiendo, bailando y haciendo otras cosas que a veces chocan contra la buena moral, ¿saben? Pero es que ya se ha tomado como una idolatría porque la mayoría anhela los fines de semana y eso los hace entusiasmarse o tal vez planear lo que van a hacer y se les vuelve una obsesión. Y entonces nos preguntamos, ¿será esto una ley o principio divino para nosotros los cristianos? Por lo que nosotros entendemos y somos guiados por el Espíritu Santo, saben que implica dedicar el día a la oración, ese día de reposo, la lectura de las Escrituras, la asistencia a reuniones de adoración y otras actividades que fortalezcan la relación con Dios y con nuestro prójimo. Lo que tenemos bien en claro es que el día de reposo, que lo encontramos en Éxodo 20, 8 al 11, comienza con acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Tú y yo estamos santificados? ¿Tú y yo estamos santificando su santo nombre? ¿Cómo lo santificamos? Guardando el día de reposo. ¿Qué hizo Dios cuando reposó en el séptimo día? Vio su creación, la admiró. Por eso es que nos explica que después de 6 días de trabajo, el séptimo día es de descanso en conmemoración de la creación. Por eso nosotros miramos en Marcos 2:27, donde Jesús afirma que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Porque el hombre necesita reposar para alabar, adorar y glorificar su santo nombre y a Dios mismo como el autor de la creación. Es un día especial. Por eso Jesús nos dice en Mateos 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tome mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando trabajamos 6 días, llegamos cargados por tantas cosas, no solamente por el trabajo, sino por el día a día, por la convivencia, por una sociedad decaente, inmoral y pecaminosa. Es una lucha constante, en donde nosotros tenemos que frenar nuestra carne y reprimirnos de llevarnos por el pecado. Pero llegar ese día y tener ese reposo en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo hacemos? Y es que para glorificar a Dios se debe vivir sus mandamientos y obedecer su palabra, lo que traduce en hacer buenas obras, tener una relación personal primeramente con Él a través de la oración, la meditación en las Escrituras. Nuestra vida debe estar enfocada en honrarlo, y para honrarlo debemos demostrar amor y reverencia a Dios. Si desfallecemos, ¿saben? Usted y yo debemos de pedir perdón y arrepentirnos. ¿Realmente tomamos ese día de reposo y lo asumimos para eso? Demostrando también el amor a nuestro prójimo, como a sí mismo, el mandamiento del Señor. Cuando decimos amamos a Dios, bueno, los que no tienen un compromiso ni tienen una relación con Dios, pues no les llama la atención o no les interesa. Pero la iglesia, tú que eres miembro de una congregación, ¿cómo amas a Dios en el día de reposo? Se basa, ¿saben?, en que Dios descansó el séptimo día después de la creación, estableciendo así el día de reposo para el séptimo día, según Génesis 2:2.
Pero, ¿por qué hay tanta discrepancia en la medición del tiempo? Algunos dicen que es el sábado, otros dicen que es el domingo, otros dicen que cualquier día de la semana. Pero, ¿cuál es el día? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo honramos a Dios? Recordemos que los textos del Antiguo Testamento eran bajo la cultura y las creencias hebreas. Si todos estamos en el tiempo cromos, a la hora de la verdad, porque movemos por ese tiempo, pero ¿saben que los tiempos de Dios Jehová no concuerdan con los del hombre? Porque el tiempo de Él es un presente eterno, hermanos. Entonces formulémonos la siguiente pregunta: ¿cuál es el séptimo día? Establecido así el día de reposo. Algunos dirán, no, pero eso ya está definido o está claro. El día del reposo es el sábado, o mayoría de la parte de la iglesia dice que es el domingo. Pero hagamos un paréntesis ya para terminar. Es cierto que las instrucciones de Dios en la ley son muy claras y precisas. Dios Jehová, nuestro amado Creador, diseñó un sistema sabático para el pueblo judío hebreo, que se trata de mucho más de un día de la semana, pero es o era para ellos. ¿Cómo se trataba ese sistema sabático? Pues era muy sencillo y claro. El séptimo año era reservado y luego el jubileo, que se celebraba el año siguiente a los 7 años por 7, o sea, cada 50 años en la economía divina. Esto era muy importante para ellos, porque debieron preservar la tierra, el suelo, que les había dado el Señor como tierra prometida. Para ellos, descansar ese día era el descanso tanto para las personas como para los animales, y era el séptimo año también que se dejaba el suelo sin sembrar, dándole así la oportunidad al suelo a que se recuperara de los nutrientes perdidos con 6 años de cosecha. Si eso lo hizo el Señor con la tierra, nosotros, nuestro cuerpo, fuimos hechos también de la tierra. No sé si me hago entender. Y eso era lo que se conocía como el año del jubileo, que era 7 por 7, o sea, cada 49 años. El pueblo debía en el año 50, mire eso, liberar hasta los esclavos y demás para cumplir así la ley de Dios. En algunos textos hasta tenía que devolverse la tierra que la persona había comprado o era propietario de ese terreno a su anterior dueño. Ahora, el propósito del sistema sabático era tal como lo expresa el Antiguo Testamento. Era claramente servir al hombre. El hombre no fue hecho como esclavo del día de reposo, como lo tomaban los fariseos y los doctos de la ley. Las necesidades básicas del hombre son precedidas por el uso bíblico del día de reposo y adoración, pero el hombre no es esclavo del día de reposo. Para la iglesia, ¿qué podemos nosotros entender de acuerdo a la revelación y lo que Dios nos mostró a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Del texto de Marcos 2, que es el 28, está diciendo que el día de reposo fue diseñado por Dios para el hombre. Eso nos lleva a una conclusión inobjetable, que el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, Él puede usar el día de reposo para alcanzar sus objetivos espirituales. Jesucristo es el Señor, y eso es lo que está diciendo Marcos 2, 28. Nos enseña, y desde luego esa declaración fue hecha por el mismo Señor. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Esta declaración concluye, como dice Marcos 2:28, que Jesús tiene la autoridad para definir cómo debe observarse el día de reposo o descanso.
enfatizando la misericordia sobre el ritualismo estricto. Las leyes divinas están diseñadas para nuestro bienestar, no para convertirnos en esclavos de normas rígidas que ignoran las necesidades básicas y la compasión humana. Esto significa entonces que está bien hacer el bien durante el día de reposo, ayudar al prójimo, servirle. Eso es lo que Jesús hizo, y pues a la causa por la cual fue tan criticado por los fariseos y doctos, que utilizaban el argumento contra Jesús del sistema sabático. Estamos, la iglesia, viviendo el periodo de la gracia, no la ley, aunque la ley ya la cumplió mi amado Jesús. Recuerden que nuestro amado Jesús les dijo que con ese sistema sabático estaban cargando a la gente con cargas muy pesadas, que ni siquiera ellos mismos las cumplían. ¿Saben? Desde luego, eso no había sido diseñado por Dios cuando terminó de hacer su creación. Por eso Jesús estaba sanando durante ese día de reposo. Cuando él era criticado, su respuesta era: si uno de ustedes tiene un buey y éste cae en un hoyo en un día de reposo, ¿no lo rescatan para salvarle la vida? ¿Acaso no tiene más valor una persona que un buey? Bueno, hoy en día, la mayoría de la sociedad tiene más valor un animal, una mascota, que el ser humano. La pregunta que deberíamos de hacernos es: hoy en día, en el día de reposo, ¿hacemos bien entre nuestros hermanos y a nuestro prójimo para adorar al Señor Jesús en ese primer día de la semana? Al mirar la medida de tiempo, tanto para el pueblo hebreo o judío, calendario lunar solar, o el que estamos nosotros asumiendo, calendario gregoriano, ¿cuál es el primer día de la semana para usted? ¿Cuál es el séptimo día en el cual el Señor descansó? Lo cierto que podemos concluir que el fin del sistema sabático, tal como lo estableció el Antiguo Testamento, que era algo primario para Israel, que ahora nosotros adoramos en ese día de reposo a nuestro Señor Jesús, que resucitó en el primer día de la semana. Acordémonos la declaración del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Él dijo que no se trata del día de la semana, sino en qué día adoramos, honramos al Señor. Mucho cuidado con elevar el domingo como un objeto de adoración y de anhelo permanente para el descanso, que los inconversos lo toman para hacer ejercicios, dizque para descansar, para el ocio, pero asumen posiciones egoístas. Prefieren salir con la mascota que ir y visitar a un enfermo, o tal vez ayudar al prójimo. El Señor bien en claro deja que el objeto de nuestra adoración es Cristo y solo Cristo, no el día de reposo como tal, como hoy se ve los domingos. Y déjeme decirle que una gran mayoría utilizan ese día de descanso para pasar esa resaca, o como se conoce a nivel latino, el guayabo, o peor, estar drogado. Tengamos en cuenta Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En otras palabras, el apóstol Pablo simplemente está diciendo que es importante saber que sea cual fuere el día de la semana en que adoramos al Señor, vamos a tener la bendición de Dios. Y la última pregunta: ¿significa esto que el día del Señor debe ser otro día más en la semana para el creyente? ¡Claro que no! Debe de seguir siendo un día de adoración, descanso, comunión y amor. Hacer énfasis en el amor con nuestro prójimo. Hasta pronto.